Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. En esta oportunidad vamos a recordar lo que sucedió en el segundo Encuentro Nacional de Administradores de Condominios de Chile, donde el día 12 de marzo estuvimos reunidos muchísimos administradores, más de 300, conversando de temas que nos competen directamente a nosotros, en lo profesional, en lo personal y también como gremio, como actividad general. Antes de saludar a nuestros apreciados amigos y colegas, quiero recordarles a todos y saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, la empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, y a gastocomunchile.com, que es la solución para todo el proceso de gastos comunes. Así que ahora sí, quiero saludar y vamos a empezar por Luisa Cortés. Ella es administradora, es directora de UNAC y también estuvo dando un tema en la conferencia. Luisa, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Aníbal, por la invitación. Un saludo a todos los presentes. Gracias por invitarme. También está yo diría que ya es un rockstar de la copropiedad, ¿verdad? Que es Álvaro Ricardi. No necesita mayor presentación. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, ¿y tú, Aníbal? Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por lo de Rockstar, que es un epíteto más, pero me gusta y me gusta participar y apoyar. Así que nuevamente gracias por siempre tu espacio y los espacios que creas. Así que muchísimas gracias nuevamente. Gracias. También Rodrigo Said, él es un administrador bastante antiguo, conocedor del tema, y ha estado también junto con los demás conferencistas en los dos encuentros, el primero del año pasado y ahora en el 2025. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Gusto en saludar a cada uno de ustedes. Yo, por mi parte, orgulloso y muy honrado de estas invitaciones, de estas conferencias que se han hecho, que la encontraba, pero tremendamente potentes y muy educativas para todos nosotros los administradores, que esperamos que no sea la segunda, sino que sea tercera, cuarta y quinta, y vamos sumando más información a nuestros colegas. Perfecto. Muchas gracias. Y también está con nosotros el vicepresidente de la UNAC, un administrador muy, pero muy antiguo y además muy apreciado por muchos colegas, don Pedro Harrison. Muchas gracias, Aníbal. Gracias por la presentación. Y sí, muy viejo administrador. Y la verdad que para nosotros fue un tremendo evento, digamos. En el fondo, creo que estos espacios son muy, muy importantes para dar a conocer lo que hacemos, para transmitir buenas prácticas, para ir protegiéndonos entre nosotros, porque la verdad es que en un mercado que se ha ido complicando con el tiempo, estas instancias son fundamentales. Así que gracias al programa Hablemos de Copropiedad, que también es una instancia para dar a conocer lo que pensamos, lo que hacemos y cómo mejoramos. Y bueno, y también, por supuesto, estos encuentros que han sido un éxito ambos, digamos, y muy bien, y muchas gracias por la invitación, por cierto. Ahora aprovecho para continuar contigo, Pedro. Tú has estado en los dos eventos, pero también conoces muchísimos otros eventos, tanto nacionales como extranjeros. Eh, ¿Qué crees que, o de acuerdo a tu visión, qué fue lo que más llamó la atención de este ENA 2025 a ti? Bueno, la verdad que a mí, o sea, yo creo que, como decía al principio, estos eventos son muy, muy importantes para el desarrollo de la actividad, digamos, y en especial de los gremios que están asociados a la actividad y de todo lo que tiene que ver con los actores del mercado. Son muy importantes primero porque dan a conocer lo que hacemos. Segundo, yo no tengo recuerdo de otro evento parecido a este, salvo SIGSA, que es una feria internacional, digamos, donde eh, que si son 2 días es un poquito un formato distinto, pero este tipo de encuentros no habíamos tenido, yo creo que nunca, eventos de esta magnitud, con esta cantidad de participantes, con esta cantidad de entusiasmo. La verdad es que la gente está muy contenta con este tipo de cosas. Se me acercó mucha gente durante el evento y después del evento para eh,
para decirnos lo contento y lo bien que estaban y lo bueno que habían sido los temas a tratar. O sea, eh, eh, mucha gente le llamó mucho la atención el contenido de las exposiciones, cosa que también es súper importante. Juntar 300 administradores no es fácil y más difícil todavía es juntarlos para hablar de copropiedad. Ya. Pero yo creo que se logró con creces y fue una tremenda experiencia. Muy Gracias. bien. Luisa, en tu caso, la misma pregunta, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este encuentro? Y mientras hablaba Pedro, yo pensaba en conceptos. A mí me gusta, cuando analizo algo, pensar mucho en conceptos. Y la palabra entusiasmo que decía Pedro me gustó mucho porque efectivamente uno veía a los colegas y había mucho entusiasmo en ellos, pero también había cercanía. Habían administradores con los que muchas veces compartimos por WhatsApp, pero el verlos, el sentir que había un abrazo fraternal sincero fue algo muy rico de vivenciar. Yo siento que la calidad humana que tuvo este encuentro fue muy rica. La verdad es que yo siento que estamos en un punto de inflexión en el rubro, porque estamos precisamente ahondando en esa parte, en la calidad humana, en la empatía, en el trabajo colaborativo, y yo me quedé muy emocionada en eso. También incluso emocionó a mí al terminar, cuando ya me iba, analizaba la situación, yo digo, qué rico lo que estamos construyendo, porque yo siento que lo estamos construyendo entre todos. Y eso es Así es. bueno porque por mucho tiempo atrás, muchas veces analizamos y decíamos, chuta, vamos al encuentro o vamos a ese evento o no vamos a ese evento, pero a veces era simplemente por ir a escuchar quizá algunas exposiciones, pero ahora tuvo un componente humano que para mí fue muy especial. Eso es lo que yo resalto. Perfecto, gracias. En tu caso, Álvaro, tú, bueno, tienes la escuela de SIGSA Chile, estuviste también en SIGSA Bogotá años atrás, también has estado en eventos más pequeños, estuviste en nuestro primer encuentro y ahora en este. La misma pregunta, independientemente de lo Ujú. grandioso que pueden ser otros internacionales, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este O sea, encuentro? yo voy a rescatar un poco dos cosas que dijo también Pedro y Luisa, y es algo que me llama mucho la atención, y que lo puse en una de las columnas del diario inmobiliario posterior a haber organizado con los chicos SIGSA 23, que era lo colaborativo. Empezó a suceder un efecto en el mundo de la administración producto de ese evento, en donde empezaron a suceder este tipo de cosas. Y con este evento creo que quedó súper bien marcado lo importante que es colaborativo, de compartir, de conocerse, de escucharse, de participar, de entregar, y que la gente también lo busca. Mucha gente estaba muy hambrienta de más actividades, de más eventos. Me encantó, lo insisto, el concepto colaborativo, el haber escuchado a José Miguel de Dipro, anteriormente a David Peña de Comunidad Feliz, a Luis de Lagasech. O sea, era un espacio en donde todos podían estar, todos podían decir algo de libre competencia y desde el lado de la buena onda, desde el compartir. Y eso es algo que se está marcando mucho como una tendencia hoy día, creo que en nuestro rubro, y está mejorando las relaciones. Y ahí hay algo que te lo doy a ti, Aníbal, 100%, porque tú siempre has tratado de hacer las cosas con una visión, con una línea. Y el evento anterior tenía un storytelling muy importante, que era el desarrollo de la empresa, el crecimiento, la mantención, etcétera, de tu negocio. Hoy día también. Entonces eso hace también un evento muy rico, porque tiene un concepto, un viaje. En cada expositor va entregando una información que tiene relación con el otro. Entonces, independiente de que nosotros hicimos SIGSA 2023 porque tenía un molde de una feria internacional, esto es súper local, con una visión de futuro muy importante, muy buena, y que le hace demasiado bien a todos los administradores. Y eso es lo que encuentro que es fundamental, y de verdad te aplaudo, Aníbal, por la gestión. O sea, creo que vamos, me sumo porque espero estar en el tercero, vamos súper bien. Y lo felicito, ¿verdad? Porque se siente como esa buena onda. ¿Te fijas? Es como después que todos volvemos así como súper descargados, con ganas de ayudar, oye, me pasó esto. O sea, de verdad genera una atracción muy bonita en el mundo de la administración. Perfecto, muchas gracias. Rodrigo, la misma pregunta, yo sé que tú también tienes harta experiencia en asistencia a otros eventos, a otros congresos, eh, pero hablemos de ENAC. Nada propiamente tal. Yo quedé, tal vez sea parte de la esencia, pero por lo general yo siempre después de un evento digo, pudo haber sido mejor por un tema de crecimiento. ¿M? Claro. No estoy diciendo de que esto haya sido malo, todo lo contrario, creo que si ponemos en una balanza a cómo fue el año 2024 al 2025, efectivamente creció mucho el evento.
Me llamó mucho la atención un poquito lo que decía Luisa, la calidad de la gente, las ganas de compartir, las ganas de aprender, las ganas de poder escuchar a un colega de cómo se hacen las cosas o cómo harías tú las cosas. ¿Me explico? Entonces, y a esto también agreguemos de que había, entiendo, una cantidad importante de gente en streaming. ¿Sí? De hecho, varias personas que yo conozco también lo vieron por streaming. Les parecieron muy buenas las presentaciones, los tiempos como corresponden, pero insisto, yo creo que siempre uno va porque pudo haber sido mejor, no estoy diciendo de que fue malo, todo lo contrario, creo que fue espectacular, pero apuntando siempre más arriba. Juntar 300 y más administradores eh, es un trabajo, pero titánico. ¿M? Poder coordinar cada uno de los temas y eso también muchos de los participantes que también conversé con varios de ellos, eh, es rico sentir que el trabajo que uno presentó fue bien valorado. En el sentido de que te piden la presentación, que te piden sacarte fotos con ellos, que te piden, oye, pero ¿sabes qué? ¿Y cómo harías tú esta otra gestión porque me está pasando esto? Y como bien decía Álvaro, se abre un mundo de que se terminan las rivalidades entre los administradores que no las debiésemos tener. ¿Mm? Entonces se abre un mundo, se abre un abanico donde nosotros podemos decirle a nuestros clientes, no somos malos, somos un gremio que nos estamos abriendo a las posibilidades de poder capacitarnos cada vez mejor y darles a ustedes un mejor servicio. Yo creo que por ahí va precisamente un poquito la enseñanza que quisimos nosotros transmitir a todos los asistentes que estuvieron ese día, que fue un tremendo día. Perfecto. La pregunta va para usted, para cualquiera que quiera contestar, o todos. Hay dos situaciones que son importantes y que el programa siempre lo ha tenido en cuenta. Primero, la dignificación y la profesionalización del administrador. Y cuando hablo de dignificación estoy hablando de que no solamente los copropietarios, los residentes te tienen que ver de una manera apropiada, digna, sino que además que el propio administrador sea digno al tener el conocimiento y las competencias necesarias para desarrollar su actividad y para atender a los clientes de una manera apropiada y sin mayor problema ni tropiezo. Eh, y a esto le incluimos otra, otra situación, que es la fraternidad que ustedes mismos han estado diciendo que se ha estado viendo en el programa. Eh, Teniendo presente estos tres elementos en realidad, ¿creen ustedes que se pudo conjugar bien cada una de estos elementos? ¿O hay algo que deberíamos mejorar para desarrollarlo de una manera más apropiada? Mira, yo creo que, a ver, yo creo que después del primer encuentro del año pasado, hay un antes y un después. Hay un antes y un después porque, eh, bueno, primero porque fue un evento también muy masivo de muchos administradores, eh, parecido en número de administradores al de este año, ya de más de 300 personas, digamos, hablando de esta actividad es mucho. Y bueno, eso por un lado, pero por otro lado también porque nace UNAC y desde mi rol de vicepresidente les quería contar un poco que la visión de la UNAC está puesta en el administrador. Ya en general los gremios y todo el mercado, digamos, siempre había tendido a poner el foco en la capacitación del administrador para dar un buen servicio a las comunidades, cosa que está perfecto y que hay que mantener de todas maneras. Pero la diferencia está en que a la UNAC no le importa si un administrador tiene 50 comunidades o una, es un administrador. Y a ese administrador es a quien hay que apoyar para que él pueda desarrollar su actividad y su negocio en forma adecuada y respaldada. Hoy día cada vez es más necesario el respaldo de una organización porque cada vez hay más complejidades, más normas, más requisitos, más cosas que cumplir. Desde ese punto de vista yo creo que hay un antes y un después porque se forma la UNAC, hoy día la UNAC ha tenido un crecimiento bien importante, yo creo que ya somos el gremio más grande del rubro, y me parece que este cambio de paradigma
entre el servicio a la comunidad, que sin duda hay que mantener, y el apoyo al administrador, es bien importante enfatizar esas dos aristas del problema, digamos. Porque es cierto, hay que capacitar al administrador para que dé un buen servicio, por supuesto, pero lo más importante es, a mi juicio, y eso se nota en estos encuentros, el cariño de la gente tiene que ver con eso, con que la gente se siente respaldada en sí misma, no para que sea mejor dando un servicio A o B, sino que porque él es una persona, es un profesional que requiere cariño, apoyo, un poco protección, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es bien importante este cambio de paradigma que se produjo a través del tiempo y que yo creo que se va a mantener en el tiempo también. Hay una situación que tú la mencionaste, digamos que a raíz de la efervescencia que había por el reglamento de la ley que no salía nunca, y la inquietud que había en las personas hizo que fuera también mucha gente porque íbamos a conversar de ese tema. Y los temas que allí en el primer encuentro se habían dado, como decían, ¿verdad? Era escalonado, digamos, de menos a más con el propósito del desarrollo personal o empresarial de cada administrador. Pero salió esta ola grande que fue la UNAC, ¿verdad? Y que francamente durante este año ha arrasado en cuanto a la fortaleza de los gremios. Así que creo de que salió ahí una consecuencia bastante buena. En esta segunda reunión, o en este segundo encuentro, yo creo que fue el factor importante la fraternidad. Digamos, la forma de llegar y como decía Álvaro también, el hecho de apoyarse entre todos, de querer tener un FIBA o tener, digamos, el apoyo de otro colega que se dio ahí mismo, también puede ser súper, súper importante. Álvaro, ¿qué opinión tienes tú al respecto de lo que hemos conversado? Yo tengo un problema grave en mi vida que yo normalmente cuando escucho a los demás pienso demasiadas cosas y se me ocurren tantas cosas y se me olvidan después, eso es lo peor de todo. No, pero ¿Ya? estaba pensando y yo creo que va a ser tema para la próxima columna ahora en marzo, porque empecé a ver esto, yo soy papá, tengo dos niñitas, y claro, cuando tú partes, vas a ser papá, o sea, tú estás con tu pareja embarazada, etcétera, le preguntas al que ya tiene, oye, ¿cómo es? Y te cuentan un dato. Y después cuando ya las tiene, le pregunta al que va un poco más adelante, ¿y qué pasa? Y siempre vas viendo al que van uno, dos, 3 años más adelante que tú, porque te vas a acercar a esa etapa. Y sentí que los administradores son iguales, iguales, son papás primerizos, son papás con niños de 2 años, son papás con adolescentes. Entonces, si lo llevas como a ese símil, constantemente están preguntando al que creen que va más adelante, o al menos va más avanzado, ¿qué pasa en el futuro? ¿Y cómo logro saltar esas vallas? Y si tú le preguntas a tus papás qué pasó y generaciones para atrás, todos vivieron exactamente lo mismo. Claro, Entonces, lo interesante es que ninguno de nosotros dio una fórmula de solución, sino que dio su experiencia. Puede ser mejor, peor, da lo mismo, no es la única realidad. Y eso es lo que encontré interesante, porque también cuando nosotros lo que compartimos fue la estructura de nuestra empresa, dijimos, mira, así la formamos. Que creo que no todo el mundo va y te dice, mira, esta es la receta del McDonald's, pero es nuestra receta, porque a nosotros nos funciona, no es la única. Y lo interesante fue que a gente le hizo sentido, a gente quizás no le hizo tanto sentido, pero se abrió el debate y todos miraban un paso más adelante. Y a mí también me tocó conversar con gente que me dio información, que me siga renovando de conocimiento y que me pregunta cosas que me desafía a pensarlas. Entonces, el administrador normalmente o la administradora tiende a cerrarse y a ir a preguntar en Google por qué mi hijo está resfriado. Y Google le va a dar una cantidad de respuestas de la más peor a la más catastrófica. Y lo mismo con los administradores, te pueden salir con un mamotreto de cosas y no sé qué, cuando de repente decirle, viejo, tranquilo, deja a ese cliente y no sufráis más. Entonces, el, ese tipo de consejos de quienes quizás ya tenemos hijos adolescentes, ayuda al que tiene es primerizo, creo que sea. Entonces, esa como símil que hago, me gusta ver los viajes. Me tocó ver administradores en el ENAD anterior, en donde están recién partiendo y ahora ya tenían sus comunidades, habían formado sociedades, estaban haciendo otras cosas. Entonces, ver la evolución de las personas es genial y sobre todo de cosas que nacieron también de este tipo de encuentros. Entonces,
ahí se me ocurrió, pues, digo, la idea de armar una columna en base a ese concepto, pero creo que funciona un poco si vemos el viaje de lo que dices tú, cómo haces un viaje del administrador, desde el unipersonal hasta a la empresa, o hasta cuándo quiere llegar. Me quedé con un hijo, con dos, con tres, quiero más, tengo otra esposa, tengo otro hijo, no sé, pues, tanto cambia que es muy interesante el verlo. Claro, claro que sí. Luisa, en tu caso, ¿cómo has visto la evolución de los administradores, por lo menos más cercanos a nosotros, cerca de casi 1.400 ya en estos grupos de WhatsApp? Eh, ¿Cómo has visto esta cercanía? Porque hay algo que se dio y que me acuerdo que en alguna oportunidad Álvaro lo comentó, me parece que en el programa junto con Nicolás Riccardi, eh, esto de juntarse con otros administradores, más o menos del mismo nivel en cuanto Al mismo a, corte de pelo. y también Aquí hay varios. a la cantidad de comunidades. Y también se preguntaban cosas, se daban ciertas recetas de cómo yo hago esto, cómo tú haces esto. ¿Verdad? Entonces, en tu caso, Luisa, ¿cómo has visto a los colegas en esta actividad? Están Está muteadas. muteado. Perdón, insisto con el enfoque humano. A mí me gusta harto esto porque yo siento que efectivamente hay algo rico que está surgiendo en el gremio, que viene hace años atrás, pero ya se está consolidando. Yo recuerdo que en el año 2020, cuando estalló la pandemia, estábamos muchos dispersos. Habían un par de grupitos por ahí de WhatsApp, ¿no es cierto? Pero por ahí en el año 2020 hicimos el primer grupo de WhatsApp, que ya en ese tiempo eran hartas personas, tener ciento y tantos, 200 personas reunidas. Era impensado tener 1.000 administradores en un grupo de WhatsApp. Pero ya comenzamos a insistir con esto. De hecho, este grupo tiene ese nombre, Álvaro, Administración Colaborativa, porque buscamos precisamente que ese concepto comenzaran a hacer en los administradores. Y yo siento que están haciendo y que, sinceramente, lo que vimos en ENAD es eso, es que el administrador ya está muy colaborativo, quiere compartir con otras personas. Hace años atrás, 5 o 10 años atrás, era un área, una industria muy cerrada, ¿no es cierto? Pero ahora no, ahora no sé si colaborarán los temas tecnológicos, quizás, no sé, pero la verdad es que definitivamente el tema humano ha cambiado bastante. Y ahora lo que mencionaste de que si se efectivamente colaboraba la temática de la ENAD a poder aportar a dignificar la industria o al administrador, yo creo que sí, definitivamente. Porque un administrador que tiene las herramientas para poder efectuar su trabajo va a trabajar más contento, más cómodo, más seguro. Y sin duda los temas tratados en ENAD, tanto 2024-2025, apuntaba a eso, ¿no es cierto? A darle las herramientas a los administradores para que pudieran efectivamente hacer su labor de mejor forma y se sientan con mayores capacidades y darles más seguridad. Perfecto, gracias. Así que, Rodrigo, súper en tu bien. caso, la misma pregunta. ¿Cómo has visto la evolución entre el primer y el segundo encuentro? Cada vez más colaborativos, cada vez los administradores estamos más abiertos a entregar información, a comentar experiencia, a ir viendo de qué forma solucionaste tú el problema en esa comunidad, porque sabemos todos perfectamente que las comunidades son todas diferentes. Entonces, he visto que ya hay más colaboración que antes, ya la gente no está tan cerrada, o este rubro no está tan cerrado como lo era antes. Afortunadamente he ido mirando de que ya los egos no son tan fuertes como hace 2 años atrás o 3 años atrás. ¿M? Han ido decantando. De hecho, de varios colegas que conozco, incluso, bueno, los que están presentes los conocemos todos, pero no sé, con Álvaro, por ejemplo, que siempre conversamos temas, oye, ¿qué te pasa con tu personal? ¿Cómo lo trabajáis? Y vamos compartiendo información, diferentes tips para ir mejorando nuestro producto. ¿Cachai? Creo que eso es bueno, porque de repente también nosotros nos encerramos en que pensamos que somos los mejores y resulta que las recetas son todas diferentes. Sí, Depende de quién las cocine, por somos llamarlo de como la alguna mamá forma. desvelada ¿Mm? con la guagua que no sabe qué hacer y habla con otra y dice que estoy la misma, ¿cachai? ¡Ah! Y soltáis, Es que en mira, el me funcionó fondo, claro, la poniendo, palmadita acá, ¿cachai? poniendo Es que eso y finalmente las recetas son personalizadas, cada cual en el fondo va tomando los ingredientes de diferentes fuentes y si la comida le queda buena, está fantástico. Lo que sí a mí me llamó un poquito la atención y ahí yo creo que hay que darle un par de vueltas a esto,
en este último encuentro vi algunos administradores nuevos, o sea, que están recién comenzando. ¿M? Que está perfecto, o sea, está bien que se incorpore gente al mercado, eh, pero con uno de ellos que conversé, eh, me hizo como sentir de que nosotros no estamos preparados para. ¿M? Y él supuestamente que viene entrando recién al mercado, o sea, es un tremendo administrador. Entonces, la verdad que le dije, mira, ¿sabes qué? Con el tiempo te vas a ir dando cuenta que no es un trabajo de que lo hace cualquiera. ¿M? Es un trabajo de mucha organización, mucha disciplina, mucho conocimiento, mucha estabilidad emocional. Son muchos los factores que tenemos que aprender a manejar, y esto no es llegar y tomar una comunidad y Se cierra administrarla con y en el guitarra otra fondo cosa, po. es Sí, que Claro. claro. con guitarra es Ese, otra cosa. O sea, incluso dije, o sea, tenemos, no sé, pues tenemos casos de, si nos vamos un poquito más allá, en algún minuto salió un reportaje en televisión cuando un personaje X le dijo a un político, oye, tú has sido ministro de Hacienda, ministro de Interior, ministro de Agricultura, o sea, eres un superministro porque se sabe todas las áreas, ¿cachai? Entonces, en el fondo, por el lado de nosotros, también pasa un poquito, son tantas las áreas que tenemos que aprender a manejar, y encuentro que la evolución hoy día del administrador así ha ido de menos a más en compartir la información, en dejar que sus colegas hagan sus presentaciones, y las presentaciones, por lo menos las que yo vi en este último encuentro, fueron todas precisas y concisas y súper motivadoras. ¿M? La presentación, por ejemplo, que hizo Pedrito, la misma Luisa, que fue súper educativa, cada cual con su estilo. ¿M? Lo mismo que hizo Álvaro, la mejor presentación, lejos, la mejor presentación fue la mía, eso no cabe la menor Obvio, duda. ¿M? claro, claro, obvio. estamos todos de acuerdo en eso, todos de acuerdo, sí, Todo de perfecto. acuerdo. Pero Ya, ya, cada cual con su estilo, y en el fondo, y eso lo valoró mucho el público, y lo encontró, a todos los encontró diferentes y buenos. Y yo creo que en el fondo el objetivo se cumplió. perfecto. Sí. Gracias, Rodrigo. Dos cosillas. Ya vamos a hablar de la conferencia de cada uno, pero me acordé que ahora que dijo Luisa sobre el primer grupo de WhatsApp grande, porque yo también tenía otro pequeñito, digamos, de otro gremio, éramos como veintitantos, ¿verdad? Y por ahí me entero que Luisa tiene uno de ciento y tanto. Me llamó tanto la atención que la invité a un programa para que habláramos solo del grupo de WhatsApp. ¿Te acuerdas, Luisa, o no? ¿Sí? Me parece que Invitamos, fue la primera. escogimos a algunas personas y hay más. Salimos en el diario. No me acuerdo en qué año fue, 2021. Una Sí, publicación donde dice los administradores ahora tienen un grupo de WhatsApp, pero eso es, eran 200, o sea, claro, claro. Así que mira, así que súper, súper bueno, bien. eran los Bueno, inicios de esta forma de comunicarnos. claro, claro. Pero sí, la idea buena se copian, ¿ves? Entonces, ahora salió Sí. esta, Sí. ¿ves? Así que súper, súper bien. Debemos ir a una pausa, no se vaya nadie, volvemos inmediatamente. Bueno, ya estamos de vuelta conversando con nuestros invitados sobre ENAD 2025. Y antes de continuar, quiero recordarles que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información, puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores de tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria y un profesionalismo del primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al teléfono 225-010-752. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes, y a la vez mantiene informados a los residentes de tus comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Y conversando con los conferencistas del segundo encuentro nacional de administradores de condominio, en A 2025, eh, a Pedro le tocó dar un tema que considero que es la base para el éxito en esta actividad. ¿Te recuerdas cómo se llamaba ese tema, Pedro? Sí.
cómo manejar la primera reunión cuando el comité de entrevista va a contratarte o contratar a otro administrador. Perfecto. Espérate, Y ¿entrevista o una reunión de trabajo? no, la reunión donde te cita para entrevistarte, digamos, o sea, para conocerte, digamos, en el fondo, para Ok, preguntarte cómo vas a resolver los perfecto. problemas de la comunidad. Ok, súper. Eso es. Sería una reunión de negocio, me habían dicho, Es ¿sí? una reunión de A mí me negocios, por gustó, cierto. a mí me gustó lo que hizo Pedro porque ahí es importante la experiencia, la sapiencia, las horas de vuelo. Claro. Entonces creo que es muy bueno la perspectiva porque te transmite tranquilidad, seguridad, tips importantes que quizás, como dijo Rodrigo, de los que vienen partiendo, que se sienten muy entusiastas, Claro. los baja un poquito y le dice, oye viejo, así se hacen las cosas. Y me parece que viene muy bien, o sea, está muy bien el calzado el tema con la persona, que es algo que me gustó mucho. Perfecto. Gracias, Álvaro. Mira, yo, la verdad que cuando Aníbal me planteó el tema, yo dije, ¿qué voy a hacer para hablar, no sé, media hora de, de cómo armar una reunión que dura 10 minutos a veces, digamos? Entonces, la verdad que fue un desafío. Pero lo importante es que yo, a ver, lo que dice Aldo es cierto, o sea, yo me centré en transmitir algunos tips que a mí me parecen importantes porque yo sabía que habían varios administradores que estaban partiendo, que estaban dentro de la audiencia y que por lo tanto era importante para ellos saber cómo enfrentar, porque los que estamos acá, todos sabemos, Rodrigo, Álvaro, en fin, Aníbal, ¿para qué decir? Luisa, en fin, todos sabemos y todos tenemos nuestro estilo para enfrentar esta reunión, digamos, que siempre se produce. Pero yo sé que había muchos administradores que están creciendo o partiendo y que de alguna manera necesitaban algún grado de tips. Y bueno, y ahí yo, desde mi visión de viejo, ¿no es cierto? Porque a algunos puede que les haya llamado la atención que yo me haya referido, por ejemplo, a la presentación personal. Claro. Eh, eh, pero creo que es súper importante porque en estos casos el hábito se hace al monje. O sea, Así Ujú. es. la visión que el comité se forma de un administrador o de cualquier persona, eh, el primer impacto es muy importante. O sea, yo recojo lo que dice tú, Pedro, porque fue el símil que hizo Aníbal. Esto es una reunión de negocios. Como tú Sí, quieres claro. impactar y cómo tú quieres transmitir tu servicio, tiene que ser concordante con cómo te ves, cómo hablas y cómo lo presentas. Absolutamente. O sea, yo he Sí. visto mucho más informal en mis reuniones, tengo mis tatuajes, qué sé yo, pero soy concordante con mi discurso y mi trabajo avala y rompo la barrera un poco que puede chocar esa cosa. Entonces, pero es clave cómo te presentas, cómo hablas, tu dicción, etcétera. Yo creo que es muy, muy importante. Sí, yo me acuerdo que había un administrador que administraba Imago Mundi, que no me acuerdo quién era, la verdad, que andaba siempre delantal blanco, ¿te acuerdas, Aníbal? Sí, salió, incluso fue entrevistado en la revista Copropiedad que yo tenía en esos años, 2005 por ahí. Sí, Sí, no me sí. acuerdo el apellido, era uno peladito también, a No me propósito. acuerdo, sí, pero yo lo conocí harto, digamos, pero la verdad que me llamaba la atención, y andaba siempre con un delantal blanco, Claro, ¿cachai? Entonces, y era su forma. Y claramente cada uno tiene su forma. Álvaro, claro, es más joven, tiene otro estilo. En fin, todos tenemos distintos estilos, pero sí, lo importante es generar una marca. Eso es lo que yo quería transmitir, que la marca tiene que ver con la imagen, tiene que ver con cómo uno transmite el servicio que quiere dar. Y por lo tanto, y lo dije por ahí en la presentación, si yo quiero cantar rap no voy a ir de corbata. ¿Te claro, fijas? ¿verdad? Entonces, tiene que calzar una cosa con la otra. Y lo otro es muy importante, no vender humo. Si uno, por alguna razón, siente que no tiene las herramientas para solucionar los problemas que la comunidad tiene, es mejor decirlo ahí y no decirlo 6 meses después cuando ya está el desastre armado, todos peleados con todos, en fin. Yo creo que ahí es súper importante transmitir a los administradores que uno no puede vender humo nunca. Y eso creo que también es otra cosa que hay que un poquito ir Perfecto. transmitiendo. Así Ok, que bueno, eh, eso. gracias. Después, Rodrigo, a ti te tocó otro tema que es súper importante porque de acuerdo a las estadísticas que tienen, que tienen los software de administración, el promedio de la duración de un administrador es 1 año y medio. Entonces tú le hablaste por comunidad, tú le hablaste a los colegas
sobre cómo poder mantenerse dentro de esa comunidad. ¿Nos puedes hacer un pequeñito resumen de lo que comentaste? Sí, claro, en el fondo es un tremendo desafío, o sea, es un tremendo desafío poder mantener las comunidades. Eh, pero la verdad que yo creo que pasa por un tema simplemente de capacitación y estar constantemente dándole a los comités de administración y a, y a los copropietarios innovación, sorprenderlos con algún tema, mantenerlos informados, cómo te ven, te tratan, mantener siempre esa imagen de negocio. Y antes que nada, yo creo que por salud mental de uno, lo primero que tiene que tener uno es una familia, como decía Álvaro, tiene dos niñas, tiene un matrimonio, entonces ya él viene con una base sólida, ¿m? Es estable emocionalmente, porque si hablamos de este rubro es tremendamente complejo en la parte emocional. ¿M? Y uno de los puntos que en el fondo también a mí se me fue en bueno, en la presentación, hay varias cosas que pudimos haber eh, hablado también, y hay una estadística que nosotros vimos en la oficina hace unos días atrás, antes del ENAP, que me llamó mucho la atención y yo no me había dado cuenta. El 30% de las comunidades que nosotros tenemos el día de hoy son comunidades que nosotros hemos dejado y nos han vuelto a llamar. Wow, ¿Cachai? Entonces, qué alto el eso es un número, punto, es alto el Es número, o sea, alto. el número es Ah, pero alto. con 5 edificios cualquiera, pues. No, son dos. No, son dos, y son dos no bajan. Es alto el número, o sea, incluso la última comunidad que nos llamó, yo la administré hace, hablemos, 12 años atrás, 13 años atrás, y nos vuelven a llamar. Entonces también eso habla de que el trabajo que hicimos no fue malo, ¿m? Fue un buen trabajo y todavía nos recuerdan. Y ahí hay algunos tips que en algún minuto dijo Pedro en alguna conferencia o en alguna reunión, algo me acuerdo de eso. Pon siempre en el edificio algo con tu marca. ¿M? No sé, en los mismos chats, pone tu logotipo, tu teléfono, en las circulares correspondientes o en algún lugar que esté el edificio, porque cuando a uno lo sacan de una comunidad, generalmente no es porque sea malo, es porque cambió el comité de administración, porque ese comité viene con otra predisposición, que quiere armar la figura nuevamente, y la verdad que desarman todo un cuento que ya está armado. ¿M? claro. Pero después ese mismo comité se va y dice, pucha, ¿sabes qué? El administrador que estaba antes no era tan malo. ¿Y cómo se llamaba? Ah, ¿sabes qué? En el chat había un letrero y estaba el logotipo de ellos, lo voy a ir a mirar. ¿M? Entonces, son cosas que en el fondo uno también ahí tiene que ir manejando, pero efectivamente tener la comunidad o mantener la comunidad es un tema no menor, pero yo creo que se logra efectivamente con mucha capacitación y estar constantemente renovándose, innovando y sorprendiendo a la comunidad con cosas nuevas. Perfecto, gracias. Después tuvo Miguel Madrid, que no pudo estar con nosotros porque está viajando, pero él habló sobre la presencia del administrador en las comunidades. Y, y hay algo que ustedes quisieran comentar acerca del tema que habló eh, Miguel Madrid sobre la presencia. Bueno, Mira, a nosotros, o sea, primero, yo a Madrid Miguel lo encuentro un seco y me gusta mucho cómo comunica, aparte que es profesor, o sea, de verdad tiene muchas habilidades. Y creo que el tema que levantó es muy interesante, lo hizo muy bien. A mí lo personal me gustó mucho y claro, uno empieza a decir, yo hace rato vengo diciendo que nuestras solicitudes de servicio no vienen muy relacionadas a la transparencia, vienen mucho más relacionadas a la falta de comunicación o la visibilidad de tu negocio o de tu servicio. Y un claro, poco es lo que tocó Miguel, una visión que él aparentemente también, de hecho muchas veces me ha hablado, oye, es que hablamos lo mismo, pero nunca lo hablamos juntos. Entonces creo como que pensamos a veces similar. Y es visión de futuro. Y a mí me gustó mucho su presentación, creo que fue muy entretenida, por lo demás muy bonita, me gusta mucho la estética que ocupa y muy precisa, muy concisa. Efectivamente es algo, no tienes por qué llegar al callo, pero el concepto es comunica y visibilízate, porque efectivamente te van a buscar por todo lo malo y nunca por lo bueno. Preocúpate de que se vea, al menos para tu satisfacción o como bien dijo Rodrigo, para tu salud mental, para decir, sabéis que lo estoy haciendo bien. Nunca es malo recibir un gracias. Mi hermano chico, el Nico, o no sé si chico, ahí les voy a dejar la duda, siempre dice, recolecta gracias. Es mucho más agradable. claro, Entonces, eso es importante. Y creo que Miguel dio súper en el clavo con lo que presentó. claro, porque muchos administradores tienen
la costumbre o la creencia que mientras más tiempo está en la comunidad, mejor el servicio que brinda. Y la verdad es que es un error garrafal, lo hemos dicho durante muchísimos años, pero es bueno recordárselo a los nuevos porque continuamente están cayendo en este error. Ujú. Después, ahí ya íbamos evolucionando un poco, porque primero la primera entrevista, después cómo mantener la comunidad, después la presencia que hay que marcar, pero no hay que dejar de lado algo que sí o sí todos los años nos vamos a ver enfrentados, como son las asambleas, y para eso entonces hay que hacer una rendición de cuenta que sea apropiada, que sea la adecuada y que se ajuste a la nueva ley. Y para eso el tema lo dio Luisa y me gustaría pedirte también, Luisa, que pudieras hacer un pequeño punteo de las recomendaciones o de la visión que tú planteaste a los colegas ese día. Eh, Bueno, la verdad es que fue un tema interesante desde el punto que lo miré en cuanto al cambio normativo, porque inicialmente la rendición de cuentas era, digamos, más acotado, no era tan preciso en la documentación que había que presentar, ¿no es cierto? Y en el tiempo. Yo creo que gran parte del cambio que tenemos hoy día en cuanto a la forma en que los administradores rinden es que ahora se rinde mensualmente y la rendición mensual debiera ser la misma que se hace ante la Asamblea una vez al año, exactamente la misma, ese es el espíritu de la ley. Y yo creo que es uno de los principales cambios. Lo bueno que tenemos es que hoy tenemos software de administración. Por ejemplo, a mí me llamó un administrador, no me acuerdo si antes o después de NAD, pero a consecuencia de esto me dijo, Luisa, ¿sabes qué? Tuve un problema. Dígame, le dije, ¿qué problema? Tuve asamblea y una persona me objetó que yo no había presentado los respaldos de los gastos. Yo le dije, los verificadores de cada gasto. ¿Los puso a disposición de la comunidad? ¿Los puso a disposición del comité? No, me dice. ¿Sube los respaldos a la plataforma de gasto común? Tampoco. Dije, entonces, eh, lamentablemente esa vecina, que para usted era una persona que estaba solamente creando conflicto, te dije, tiene razón. O sea, dije, cuando un vecino levanta una alerta o un reclamo, esa es mi política. Yo se la transmito a los conserjes cuando me toca lidiar con conserjes. Le digo, olvídese del nombre de la persona, olvídese de su cara y piense en el problema que levanta. Y la señora tenía razón. Entonces, en definitiva, desde la lógica del reclamo, él no había puesto a disposición de la comunidad los verificadores de cada gasto y se enfrentó a que le objetaron obviamente la rendición de cuentas, la tuvo que hacer de nuevo y todo. Pero yo creo que ese es uno de los principales cambios, el tema de tener que rendirle cuentas al comité mensualmente, pero además ahora tenemos más conceptos. Además ahora tenemos que, por ejemplo, presentar cuentas conciliadas. Antes no se hablaba del concepto de presentar cuentas contables conciliadas. Aún un porcentaje muy alto de administraciones no concilia mensualmente sus cuentas corrientes. Esperemos que más adelante sea algo que efectivamente cuando ya esté más interiorizado esta normativa se pueda realizar, pero también indicar, por ejemplo, los activos que tiene la comunidad con las cuentas conciliadas, ¿no es cierto? Los pasivos a quién se le debe, los detalles de cada fondo. Incluso ahora el administrador tiene la obligación de informar qué gestiones ha hecho de cobranza de gasto común, algo que tampoco en la ley antigua existía. Antes uno no rendía qué gestiones de cobranza había realizado. Así que sí, en cuanto al contenido, me tocó un tema muy interesante para desarrollar, incluso que se podría desarrollar más ampliamente de lo que lo desarrollé. Pero sí es algo que yo creo que el rubro tiene que trabajar en sí para poder, ojalá, adaptarse lo más rápido posible a este cambio normativo, porque es un cambio muy, muy grande en comparación a lo que se venía haciendo eh, y a lo que mencionas la ley. La verdad es que aquí quiero extenderme un poquito, pero yo creo que es importante que la industria chilena vaya mejorando efectivamente la parte contable, porque si uno mira a otras industrias, y a una que me gusta mucho, que es la colombiana, que lo que he ido analizando mucho todo lo que es su normativa, ellos tienen temas contables muy bien realizados en cuanto a la normativa, al procedimiento, porque involucran a contadores, involucran a revisores fiscales, tienen que informar todo esto al Estado, y es algo que en Chile hoy día no se hace. Incluso sería algo, desde mi punto de vista, positivo, porque
las comunidades se verían en la obligación de informar su patrimonio, en definitiva, cómo ha ido variando ese patrimonio, y quizá serían también formas para hacer algunas variaciones, por ejemplo, establecer criterios en los distintos tipos de comunidades. Porque, por ejemplo, cuando Impuestos Internos o la Dirección del Trabajo aplica una multa a las comunidades, le aplica la multa que sea, independiente si la comunidad tiene 10 millones de pesos como fondo o tiene 200 millones de pesos como fondo establecido. Y eso, a mi juicio, es complejo desde el punto de vista del manejo financiero de las comunidades. Pero bueno, yo creo que ahí en esa área, el área del manejo contable y financiero de las comunidades chilenas, yo creo que hay harto que se puede hacer. A nivel estatal, a nivel de lo mismo, de la misma industria, que vaya elevando sus estándares y poder adaptarnos mejor a lo que, a tener mayores parámetros en definitiva que lo que hoy día no siempre se tiene. Perfecto, gracias. Y otro tema que también está relacionado con la evolución del administrador es justamente el querer desarrollar el negocio. Y ese tema le tocó, estrategia, digamos, para desarrollo, te correspondió a ti, Álvaro, conversarlo. Y mi primera Sí. pregunta es, ¿cuál es el título de tu ponencia? ¿Cuál fue? O sea, era estrategias efectivas para el desarrollo de tu negocio, porque me quedó Ya, grabado la ok. voz de mi hija diciéndolo, entonces se me quedó ahí. De tu negocio, Eh, sí. Ok, pero sobre eso yo te quiero preguntar, ¿por qué negocio? Si nosotros brindamos un servicio. lo que ¿De pasa es dónde que tú viene? formas una empresa que da un servicio que básicamente genera para mí es un negocio, yo lo veo como un negocio, porque este negocio te genera un ingreso, hay un servicio de por medio, pero básicamente para mí es un negocio que incluye varias aristas porque lo conversaba con la Carmen Gloria Pérez, no todos pensamos en la estructura de nuestra empresa o de nuestro desarrollo personal, sino que vamos a ver cómo voy a atender a mi cliente, con qué especialidades, con cómo decía Rodrigo, todas las normativas, bla, bla, bla. Pero tú empiezas a crecer y miras para atrás y a ti te enseñó alguien a formar un negocio, una empresa. El que hace bien el pan y te emprendió en pandemia, eh, después tiene un negocio, tiene que contratar gente, tienes que relacionarte con esa gente, tienes que motivarlos, tienes que llevarlos a tu propósito, tu visión, eh, al valor de lo que tú quieres dar. Entonces, despersonalizar tu servicio para transformarlo en un negocio es clave, pero eso no te, o sea, hay gente que lo tiene por formación y otra gente como yo que no, que me tocó por instinto. Entonces, el objetivo un poquito era compartirles cómo lo hicimos nosotros nomás, que de verdad nace del instinto. Eso es una cosita como para plantearle. Y además, un pequeño paréntesis, igual me estaba un poco nervioso y bastante prendido con hacer la presentación. Entonces, algo que tenía en mi cabeza que iba a durar 35 minutos, lo tiré en 20 minutos, pero fue un cañón. Así que espero que lo hayan entendido y hayan traducido en sus cabezas, porque de verdad iba muy rápido, pero porque me apasiona mucho lo que hago, me apasiona mucho compartirlo, porque después me llegó un WhatsApp de un colega que me emocionó bastante, que él me dijo, sabéis que yo estaba con este problema, me sentía ahogado, no podía salir de la empresa y te quería conversar contigo alguna vez, escuché lo que tú presentaste, me paré y me fui porque ahí estaba todo lo que necesitaba. Y eso, o sea, uno de 337 para mí fue, listo, me doy por pagado, gracias por tu mensaje. Uno, porque te alienta a hacerlo más. Y dos, porque le pegaste a alguien justo en el corazón. Entonces, el objetivo de la ponencia, de alguna manera, o de la charla, o de contarles, en verdad, porque creo que es demasiado pomposo decirle ponencia, era contarles la experiencia que tengo, que me ha tocado, la formación, lo importante que son gentes o personas en momentos que te hacen crecer. Si básicamente el negocio llega a un stall porque tú no das más. Entonces, nuestro crecimiento y esta exponencialidad del crecimiento tiene relación con buenos socios, buenos compañeros, buenos colegas, buenos trabajadores. Entonces, tú vas migrando, tú también vas evolucionando dentro de tu trabajo, de tu negocio. Va evolucionando lo normativo, como dice, o sea, como dice Luisa. Entonces, ¿cómo cubres todas esas aristas si dejas de ser tan experto cuando tienes una laguna muy grande? Tienes que navegar con gente que te pueda llevar distintas áreas, que te proteja de distintos flancos, que se eduque en las cosas nuevas. Entonces, formación de equipo, visión de equipo, despersonalización de la marca, despersonalización del servicio es fundamental. Y ahí es lo que vuelvo para atrás con lo que decía Pedro. La marca el día uno, aunque seas uno, y así sucesivamente. O sea, no sé, me entretuve y lo pasé súper bien. Me encantaría seguir haciéndolo muchas veces más, porque también he visto gente que me ha dicho, y sabéis que después de haberte escuchado,
me hizo clic esto, no tienen por qué llevarse toda la charla, es una cosa que Claro. les da un giro de tuerca y les entrega algo más. Y eso es bacán, es bonito verlo que vuelven a correr, vuelven a encantarse. Sí, eso es sumamente importante lo que acabas de decir, porque muchas veces sucede que las personas eh, creen que ya tienen todo aprendido, que ya se la saben toda porque llevan 2 años y medio administrando comunidades, ¿verdad? Y la verdad es que hay un montón de aspectos en los que es importante tenerlo presente. Y a veces una charla, no es necesario, como está diciendo Álvaro, que yo siga al pie de la letra todo lo que está diciendo, pero tal vez haya una frase, digamos, que te hace clic y que eso puede permitir mejorar tu negocio, el servicio, el desarrollo del negocio o cualquier otra situación que se pueda ir presentando. Por lo tanto, estos eventos ayudan precisamente a eso, a que nos podamos ir profesionalizando, podamos ir mejorando nuestra forma de operar en esta actividad que es la administración. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por habernos contado su experiencia y también por haber hecho de este ENAD 2025 una tan rica experiencia como la que todos vivimos el día 12 de marzo. A propósito, estuvimos hablando de las ponencias y las ponencias ya la pueden empezar a encontrar ustedes en nuestro canal de YouTube para que puedan verla. Está con el nombre de cada uno de los conferencistas, por lo tanto, vayan a la que más le llame la atención y después vean las otras de todas maneras, porque evidentemente en cada una de ellas van a encontrar información valiosa y que pueden permitirles el desarrollo de una mejor forma de administrar comunidades. Así que muchas gracias chicos por haber estado con nosotros. Antes de despedirme de todo eso, sí, debo recordarle y despedirme de Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, Ingelif para el mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, y gastocomunchile.com, que es la mejor opción para el proceso de los gastos comunes. Si nos están viendo por YouTube, pónganle me gusta, suscríbanse al programa, compártanlo para que de esa manera entonces podamos difundir este evento y también ustedes al estar suscritos se van a enterar cada vez que subamos algún contenido que pudiera ser interesante para ustedes. Así que Pedro, encantado de haberte tenido nuevamente en el programa. Muchas gracias, Aníbal, gracias por la invitación. Eh, en lo personal, estoy preparando la siguiente presentación para el encuentro nacional del próximo año, porque ¿Sí? yo creo que va a venir de En todas marzo. maneras, así que ojalá me conviden si queda buena, si no, Tienes que la pasar el guardaremos colador primero. para otra oportunidad, pero yo creo que ya es importante saber que va a haber un tercer encuentro nacional de Sí. administradores y que es una experiencia fantástica, no se la pierdan porque realmente vale la pena. Ahí es, así es. Se anunció al final de este evento, ¿verdad? Que es en marzo del próximo año. Ya tenemos el día, pero ligerito tenemos que Afinar. afinarlo Al para que no final. se vaya a confundir. Luisa, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias, muchas gracias a ti, Aníbal, y a todos los participantes acá en la reunión de hoy. Álvaro, como siempre, también muchas gracias. A ustedes, gracias. Aprovecho de dejar el pase hecho. Nos vemos en Expo Condominios, 18 y 19 de noviembre del 2025, la feria internacional más grande que se ha hecho en Chile. Y para que no queden con tantas ganas de una NAT y otra, vayan a Expo Condominios. Así es. ¿Eso va a ser qué día? 18 y ¿Noviembre? 19 de noviembre del 18. 2025 en Centro Parque. Claro, y a propósito, pronto vamos a tener un programa para hablar acerca de Expo Condominio porque consideramos que es fundamental en que podamos reunirnos los administradores, no solamente para abrazarnos y para conversar, sino que también para aprender y para ir fortaleciendo nuestro gremio. También, Rodrigo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Aníbal, gracias a la Radio Copropiedad, a la UNAC, a la directiva que en el fondo está encabezando todo esto,
que, insisto, lo único que se ha ido con esto haciendo es mostrándole al público quiénes somos, qué podemos hacer y capacitándonos mucho más y seguir uniendo en sí a los administradores. Y un poquito lo que decía Álvaro también, que no es menor, y también lo dijo Aníbal, la soberbia que tienen los nuevos administradores en pensar que esto se llega y se hace, creo que ahí es un punto que también debemos trabajar y tenemos que estar abiertos nosotros en forma independiente, que llevemos 5, 10, 15 o 20 años en el rubro, y en el rubro que sea. Todos los días aprendemos, tenemos que estar abiertos a un aprendizaje correspondiente. De lo contrario, no somos nada. ¿Mm? Así es. Muchas gracias. Por supuesto, a cada uno de ustedes, estimados amigos, colegas que nos ven en el programa, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Chao.